Bueno, vamos a iniciar. Como bien saben, la asignatura, la materia es medicina legal, correspondiente al 9º semestre en la carrera que ustedes eligieron, que es licenciatura en médico cirujano. Entonces les damos la bienvenida. Si ustedes ya más o menos conocen un poco de la aplicación de la medicina legal, bueno, pues hablamos que en nuestro ejercicio como médicos, todos en general, médicos cirujanos egresados, sin a lo mejor decidir qué especialidad ejercer, pues bueno, la responsabilidad médico-legal en nuestra profesión es muy importante. Vamos a ir analizando cada una de las probables circunstancias que pueden convertirse de uno a otro momento en caso médico legal. Cuando es que se tiene que dar una notificación como caso médico legal, cuando tenemos que ser partícipes de un formato de llenado de cadena de custodia, cuando un cadáver empieza a ser un indicio en una carpeta de investigación por el delito que ustedes quieran o imaginen. Y entonces vemos que pues la medicina legal tiene unas implicaciones muy importantes. La medicina legal es muy amplia. No podemos decir que la medicina legal es únicamente ver muertos, algo que siempre, pues siempre se ha tenido la duda, ¿no? De, pues, ¿qué es el médico legal? Ah, pues es el que ve muertos, ¿no? O sea, no, es algo más amplio, es algo más con características de investigación, es algo de conocimiento en temas jurídicos. Tenemos un criterio muy importante que es el criterio médico legal, que nos da la oportunidad de dar opiniones en todas las especialidades que el médico o que el médico realice, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Yo espero que les guste. Tal vez pocos de ustedes digan, ay, pues yo quiero ser médico forense, ¿no? Sin embargo, bueno, que les quede el conocimiento de cuándo pueden hacer uso de la medicina legal y para qué podemos utilizar el conocimiento médico forense. Entonces, bueno, como tema introductorio, pues siempre vamos a tener que hablar de historia. En cualquier materia, en cualquier estudio de alguna cátedra, pues lo primero es la introducción de la medicina legal. Y bueno, pues vamos a ayudarnos con diapositivas que vamos a iniciar el día de hoy con el tema introductorio, la introducción a la medicina legal. Bueno, como bien sabemos o como bien imaginamos, medicina y luego le añadimos legal, pues es que va de la mano con lo jurídico, ¿no? Entonces, la medicina legal es el puente que enlaza la medicina con el derecho. Y entonces, cuando hablamos de la medicina, siempre tenemos que hablar de la lex artis medica. Pocas veces en la carrera pues nos puntualizan qué es la lex artis medica, ¿no? Y aquí lo vamos a ver porque el médico está regido por esa lex artis, ¿no? Lo que nos dice qué está bien y qué está mal al momento de estar frente a paciente, frente a una persona que nos da la confianza de, tal vez la palabra no es curar, sino aminorar su dolor, sino solventar tal vez complicaciones de un estatus patológico, etcétera, ¿no? Entonces, la medicina legal, como se puede observar, está en medio de la medicina y del derecho. Es el puente que une ambas ciencias para la procuración o en auxilio de la procuración de justicia. Bueno, y aquí está
un poco movida la diapositiva, pero bueno, entendible la definición, ¿no? Aquí vemos que a medida que vamos estudiando la medicina forense, pues hay diversos autores que nos mencionan desde el punto de vista ya sea médico o jurídico cuál es la complementación de las definiciones. La definición que nosotros vamos a utilizar es la medicina forense o la medicina legal, que son sinónimos, es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos que son útiles al derecho, en la administración de justicia. Entonces, es una ciencia que sirve de unión a la medicina y al derecho. Y que para complementación, pues, aplica a una y a otra las luces de los conocimientos de ambas, ¿no? Entonces, aquí nosotros como médicos forenses siempre tenemos que responder un cuestionamiento realizado por el agente del Ministerio Público, por el juez, por algún miembro de la Procuración de Justicia, ¿no? Recordar que siempre estos cuestionamientos o estos planteamientos deben de ser respondidos a manera de documentación escrita, que también lo vamos a conocer cuál es la documentación médico-legal que nosotros emitimos para el conocimiento jurídico, ¿no? Para que el Ministerio Público dilucide tal vez, pues, qué es una laceración encefálica unilateral por herida penetrante de arma de fuego, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, ok, a lo mejor ese término no está tan complejo, pues ya sé que el laceró el encéfalo en su mitad, ya sea derecha e izquierda, pero a veces las causas de la muerte, o las certificaciones que llevamos a cabo en algún paciente intrahospitalario, pues va a ser tal vez una hemorragia parenquimatosa de predominio frontoparietal derecho, más un hematoma subdural de predominio occipital izquierdo, y bueno, ahí es cuando entra la definición ya más concreta de la medicina legal, que es el puente entre la medicina y el derecho. Difícilmente un abogado pues va a saber de manera muy concreta, pues a lo mejor cuáles son los huesos que conforman la bóveda craneana, cuáles son los huesos que conforman la base del cráneo, cuáles son pares, cuáles son impares, cuáles son los que se fusionan y al final qué, qué van a aportar al exterior, como son la fusión del frontal con el resto de los huesos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros emitimos un dictamen o una conclusión médica y el Ministerio Público dice, ok, sí, pues tiene una hemorragia parenquimatosa frontoparietal derecha, pero pues eso qué es, ¿no? Eso, si está hospitalizado, eso lo puede llevar a la muerte, eso lo puede llevar a una recuperación pronta, a una recuperación lenta, va a quedar con alguna secuela, alguna complicación que va a limitar sus funciones diarias o sus funciones cotidianas. Bueno, ahí es donde entra la respuesta médico-legal, ¿no? En donde nosotros podemos ayudar a que tal vez una persona, vamos a este ejemplo, si una persona con un bat, con una botella, con un martillo, no sé, golpeó a la presunta víctima, pues sí sea objeto de ser detenido o retenido dependiendo de la situación jurídica que dicte
el Ministerio Público, pero va muchísimo en función de lo que un médico de nuestra especialidad dictamine, ¿no? Entonces, vamos a hablar también en función del delito ya muy específico de lesiones. Vamos a empezar a tal vez saber manejar los códigos, las normas. Si bien ustedes ya están por salir al internado, en donde tal vez ya en sus diversas materias clínicas pues ya vieron la norma que compete a tal o cual padecimiento, la guía clínica que te va orientando, no sé, a lo mejor si estás en gineco, la guía para la preeclampsia, la guía para el choque hipovolémico, etcétera, ¿no? Aquí vamos a utilizar también documentación en escrito, pero que va más, no dejando de lado a lo que la medicina realiza, pero sí ayudándonos con el conocimiento de los códigos. Código penal, código de procedimientos penales, formato de cadena de custodia, etcétera, ¿no? Que van a ser los que tengamos en este sentido nosotros como especialistas en medicina legal, pues ya tener amplio conocimiento para su aplicación. Y me regreso con el ejemplo de las lesiones. Cuando hablamos del delito de lesiones en el artículo 236 del Código Penal del Estado de México, pues la definición de lesión me la da en función de algo que realiza un tercero o un factor externo y que condiciona un trauma en una persona viva. Hablamos también vamos a definir de manera muy puntual trauma y traumatismo. Son cosas diferentes, ¿sí? Se definen de manera diferente, pero van de la mano, ¿no? Y entonces la clasificación provisional de lesiones que la marca el código en los artículos 236, 237, 238 y 239 va en función de si la lesión pone o no en peligro la vida, tarda más o menos de 15 días en sanar, requiere o no requiere hospitalización u hospital y el último parámetro que es si deja cicatriz perpetua en cara. ¿Vale? Eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces la definición, la repetimos de nuevo, es la especialidad médica que reúne todos los conocimientos que son útiles a la administración de justicia. ¿Vale? También comentarles que uno de los libros, pues pudiera decirse básicos y de consulta es el Eduardo Vargas Alvarado, el libro de medicina legal de editorial Trillas. Es un libro que pues ahorita les puede servir de consulta para todos estos, para este tema introductorio. Y bueno, la medicina legal, ¿no? Tiene poco tiempo, pocos años, que en nuestro país la medicina forense o la medicina legal pues ha tenido el auge, ¿no? Ha tenido mayores miradas hacia lo que nosotros realizamos, dado a que nuestro país pues sufre una crisis pues muy importante, ¿no? Yo creo que todos hemos leído, pues al momento a lo mejor de levantarnos, prendido la pantalla y ver que en diversos estados de nuestro país la delincuencia organizada, los homicidios, los feminicidios, en fin, el alza delincuencial pues se ha acrecentado de manera importante y pues en todo lo que tenga que ver con violencia, con a lo mejor la muerte de las personas, bueno, pues siempre por ahí va un dictamen en materia de medicina legal.
A veces no requerimos que la persona fallezca. A veces para intervenir es necesario tal vez solamente un golpe en alguna parte de la anatomía de alguna persona y se nos da la intervención de manera inmediata para hacer el certificado correspondiente. ¿Qué quiere decir certificar? Eh, Muchos de ustedes hasta ahorita que aún son estudiantes, si les piden, pues dame un certificado de buena salud, ¿no? De que estoy sano, por teléfono, ¿no? O por WhatsApp. Y pues peso 70 y mido unos 68 y no tengo ninguna enfermedad, ¿no? Y tú dices, actuando de buena fe, ¿no? Confiando a lo mejor porque es tu amigo, es tu tío, es tu familiar, etcétera. Dices, bueno, ok, se lo hago, ¿no? Y ahí le pongo un garabato y pues como todavía no tengo cédula, pues le digo que si así le sirve se lo doy y pues que sí, ¿no? Esto no solamente como ejemplo, pero vámonos a lo mejor con un ejemplo en algún un médico que realiza el mismo certificado, pero que ya posee una cédula profesional. Y entonces ahí es cuando vemos que la palabra certificar se pierde completamente. Certificar quiere decir dar fe. Yo cuando expido un certificado tengo que dar fe de que lo que estoy escribiendo me consta. Yo tal vez, pues sí, crea que pesa 70 kilos y que mida 168 centímetros, pero lo tengo que hacer de manera presencial. Yo lo tengo que medir, yo lo tengo que pesar, yo le tengo que hacer un interrogatorio a manera de una breve historia clínica para saber efectivamente si voy a eh, colocar en ese certificado mi firma, mi cédula y todos los datos que me acreditan como un responsable de la medicina o como un médico cirujano. Y entonces, pues cuántos certificados que no son certificados vemos solo por el simple hecho de saber la definición, pues ya vemos que no son expresamente un certificado, ¿no? Entonces, siempre tengan en cuenta eso, certificar es dar fe. ¿Qué pasa mucho y les va a pasar en el internado? Código rojo en la cama 138 de medicina interna, ¿no? Y tú vas llegando a tu guardia y código rojo y dices, bueno, pues mi compañero que está rotando en medicina interna, pues es quien está ahorita ahí pendiente, ¿no? O es más, ni siquiera mi compañero interno, el adscrito, es quien tendría que responder a esa situación. Y de repente llegas tú a tu guardia y te dicen, ¿quién está en medicina interna? No, pues que yo. Ahí está el certificado de defunción, llénalo. ¿Cómo lo vas a llenar si no te consta? No estuviste ahí, no sabes, tal vez no conozcas al paciente, ¿no? Entonces, tratar siempre de ser muy coherentes, a lo mejor sin caer en ser irrespetuoso con el adscrito y decir, no, yo no lo hago. No, sí, yo lo puedo hacer, yo me puedo enseñar a hacer el correcto llenado del certificado de defunción, pero con todos los datos que se precisan en ese documento. Recuerden que el certificado de defunción es un documento médico legal, es un documento epidemiológico, es un documento estadístico, es un documento que no se le da el valor que realmente tiene, ¿no? Yo les comento como parte de los comités estatales a los que pertenezco, bueno, qué regañadas a todos los médicos de las distintas instancias porque están mal llenados, están mal requisitados esos certificados de defunción y a nivel estatal pues siempre se tiene que hacer una revisión de dicha documentación para seguir o para ver si efectivamente se está cumpliendo la reglamentación y la normatividad en materia del correcto llenado. Entonces me voy al ejemplo que les colocaba o que les mencionaba, en donde llega el interno, llega de su casa a su guardia y de repente, ¡pum!, ¿no?
ahí está el fallecimiento de un paciente en donde el interno pues no sabe ni lo conoce ni nada, ¿no? Entonces, sí ser muy previsores en que si es cambio de turno, los adscritos deben de saber que aunque no tengan los datos que se le requiere al familiar, como son el acta de nacimiento del fallecido, la CURP, la INE, etcétera, puede llenar los datos que son causa de la muerte, ¿no? Causa de la muerte que fue, no sé, a lo mejor una sepsis, a lo mejor un choque hipovolémico, a lo mejor, no sé, muchas causas médicas que pudieran condicionar la muerte de una persona, pero que solamente quien acude al llamado del código o quien fue o es el médico tratante las va a saber. O tal vez no solamente el médico tratante, sino el médico que lo vio previas horas a que la persona fallezca. Entonces, sí, si ustedes se dan cuenta, estamos hablando o estamos en la introducción de medicina legal y vean cuántas cosas, ejemplos cotidianos pudieran salir que están en relación con la medicina legal. Y bueno, me voy de nuevo al ejemplo de pues que nuestro país está sufriendo una crisis importante, una alza delincuencial importante, en donde la medicina forense o medicina legal se pide su participación de manera diaria y de manera pues ya específica, ¿no? ¿Cuáles son los sinónimos de la medicina legal? Medicina forense, medicina jurídica, jurisprudencia médica y medicina del derecho. Y entonces vemos que en todas la medicina va de la mano con el derecho, ¿no? Entonces es por eso las definiciones, los sinónimos. ¿Cuál es el campo de acción? El campo de acción es muy amplio. La medicina legal interesa al médico y al abogado. Al médico en el ejercicio de la profesión para conocer los alcances legales. En un ejemplo aquí sería cuando vemos los ejemplos de mala práctica médica o malpraxis, pues es efectivamente son casos que se presentan en el ejercicio de nuestra profesión. De nuestra profesión médica, desde que egresamos hasta que terminamos tal vez una especialidad o durante que se realiza una residencia, ¿no? Tal vez hasta un servicio social. A pesar de que estamos en proceso de aprendizaje, a pesar de que el aprendizaje pues o es académico, no podemos dejar de lado que tenemos una responsabilidad, ¿no? Que estudiamos una carrera muy importante, si no es que la carrera más importante, porque en nuestras manos está la salud de las personas que nos confían su estado de salud primeramente y en ocasiones hasta su vida, ¿no? Entonces, hablamos que el campo de acción de la medicina legal pues es para que en el ejercicio de la profesión pues sepamos cuándo es imprudencia, cuándo es impericia, cuándo es inobservancia, si estamos hablando de responsabilidades penales, si estamos hablando de responsabilidad civil o responsabilidad administrativa, etcétera, ¿no? Cosas que vamos a ver más adelante. Campo de acción también cuando hablamos de como perito en los juzgados para colaborar en el esclarecimiento de aspectos médicos en los litigios. Y van a decir, bueno, ¿y esto cómo, no? ¿Qué es un perito primero, no? Entonces hablamos que un perito médico es un perito que está, o un médico que está adscrito a una Fiscalía General de Justicia que trabaja como servidor público
para auxilio en la procuración de la justicia. Y vemos que en este caso yo puedo fungir como perito médico forense ante el juez en un juicio oral, en un caso en donde yo intervine. ¿Cómo lo ponemos más claro? Yo estuve de guardia el día 5 de julio del presente año, y en mi guardia ingresa al anfiteatro del Servicio Médico Forense un masculino de identidad desconocida, entre 30 y 35 años de edad, que lo encuentran sin signos vitales en una cancha de fútbol, ¿no? No sé, en la localidad de San Mateo, Atenco, ¿no? Entonces, ya previo se realizó el levantamiento del cadáver, llega al anfiteatro, etcétera, llega vestido y calzado únicamente con datos asfícticos al exterior. Y entonces, al momento de que yo inicio la necropsia de ley, que es el estudio que se le realiza a todos y cada uno de los cadáveres que ingresan a los anfiteatros de todo nuestro país, pues me doy cuenta en los preliminares aspectos al exterior, pues me doy cuenta de que a nivel de la nariz está obstruida, ¿no? Ambas narinas están obstruidas, y cuando abro la cavidad oral, igual también tiene lo que a mí me parece en la primera observación un pedazo de mordaza, ¿no? Que corresponde a lo mejor a un paliacate. Y entonces digo, bueno, ok, tiene signos asfícticos. Cuando van al levantamiento los peritos en materia de criminalística, esto también lo anotan, lo describen, pero pues lo preciso, o quien da el diagnóstico de causa de muerte, pues es el médico, ¿no? Y entonces en este ejemplo tal vez yo observe obstruida el paso a nivel de la cavidad oral, y bueno, ya me voy orientando hacia, primero, si tiene cianosis oral, de lechos ungueales, de pabellones auriculares, tal vez en el cuello, en la parte anterior, en las porciones supraclaviculares bilaterales, pues ya estoy pensando en un síndrome asfíctico. Sí, sí es un síndrome asfíctico, pero ¿qué causó la muerte, no? Y entonces ahí, ya que evidencié al momento de revisar que hay obstrucción a nivel de la cavidad oral, pues digo, ok, asfixia, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy limitando el aporte de oxígeno a todos los sistemas, ¿no? A todo el cuerpo. Y entonces ahí, después de hacer toda la necropsia de ley, lleno el certificado de defunción y digo asfixia mecánica por obturación de orificios respiratorios. Y tiempo después me mandan llamar al juicio porque tienen una grabación en donde este joven estuvo o fue violentado por terceras personas, en donde se ve que otro sujeto, al momento que no tenemos la identidad del sujeto, pues se le vio introduciendo el paliacate famoso, ¿no? O el trozo de tela a nivel de la cavidad oral y en las fosas nasales, ¿no? Entonces me van a llamar a mí como perito al juzgado para el esclarecimiento del aspecto médico legal. ¿Esto qué es? Pues que el juez me va a preguntar, ok, ¿qué es una asfixia? ¿Por qué la causa de la muerte le colocó usted asfixia mecánica? ¿En función de qué le da el apellido de mecánico? ¿Qué es la cianosis? ¿Qué es el edema? Porque usted en el dictamen de necropsia colocó datos de, de edema y de coágulos formados de un tamaño de 1 a 2 centímetros en las cavidades cardíacas?
¿por qué usted menciona que hay que la sangre es muy líquida y tiene una diferente coloración? ¿Por qué menciona que la sangre no es roja como siempre, etcétera, ¿no? Entonces, cuando te mandan hablar mediante un citatorio ante un juzgado, no te puedes negar, porque es un citatorio judicial donde efectivamente eres llamado, o el servidor público o el perito es llamado porque intervino en alguna, más bien en la carpeta que se está investigando. Pero no solamente uno es perito porque trabaja en la fiscalía, en la coordinación de servicios periciales y porque interviene en hechos delictivos. Cualquier médico puede ser perito en una carpeta de investigación siempre y cuando ejerza la materia o la especialidad para la cual es llamado. Les va el ejemplo. Nosotros en periciales no tenemos perito en pediatría, y entonces pues claro que así como hay adultos, pues llegan niños, ¿no? Tanto vivos como en calidad de cadáver que ingresan, pero en donde el juez o el Ministerio Público solicita a la Coordinación de Servicios Periciales se designe perito en materia de pediatría a fin de corroborar o diagnosticar, no sé, el síndrome de niño maltratado, ¿no? Entonces, la contestación se le da así: la Coordinación de Servicios Periciales no cuenta con perito en pediatría. Te regresan o te contestan un oficio en donde se dice, o en donde te dicen que se pida apoyo a las diferentes instancias intrahospitalarias, IMSS, ISSSTE, ISEM, a fin de que pues sí, efectivamente se designe un médico pediatra de estas instituciones para que funja como perito. Y entonces, pues a veces, no a veces, muchas veces, tenemos que ir no sé, a la dirección ¿cuáles gustan? Del IMIEM, ¿no? Ahí donde hay muchos pediatras. Con el director y pues llevar el oficio en donde se nos pide el apoyo y a nosotros como periciales la habilitación de un médico pediatra para que funja como perito en una carpeta de investigación. Y entonces, pues el director dice, pues ok, designo al doctor, no sé, Chávez, ¿no? Y entonces vas con el doctor Chávez y el doctor Chávez dice, híjole, es que yo no sé ni qué voy a hacer, ni cómo ser perito, y qué me van a preguntar, y qué tengo que decir. O sea, al final la preparación médico-legal sí dista un poco o un mucho del resto de las especialidades, porque pues uno de forense ya ha tenido varias sesiones ante un juez. Ya es el juicio oral, ya es algo que nosotros pues ya manejamos desde hace mucho que el Estado de México entró en oralidad, y entonces sí es difícil que alguien ajeno a los servicios periciales pues sepa cómo es que se llevan este tipo de asuntos. Pero bueno, es para comentarles que un perito que elabore un médico que elabore en hospital puede ser perito, sí, en su materia. Si están hablando de que requieren un dictamen en materia de cirugía general, la Coordinación de Servicios Periciales de todas las fiscalías deberá de tener en su plantilla de trabajo un cirujano general, un ginecólogo, un traumatólogo, por menos, ¿no? Y obviamente una plantilla grande de especialistas en medicina legal que puedan intervenir en todas las ramas médicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del campo de acción, pues vean que es un campo pues amplio.
es un campo amplio, ¿no? El último aspecto que podemos observar es el abogado, ¿no? El abogado tiene que conocer medicina legal, claro, claro, no todos lo conocen, es un hecho, es difícil trabajar con un abogado, con un ministerio público que desconoce de medicina legal, pues porque aunque sea abogado, tenemos o debemos de tener un lenguaje universal, un entendimiento de pares, y si un abogado no conoce de tanatología, de tanatolegislación, de norma de la Ley General de Salud, pues es difícil, ¿no? Que tú puedas hacer entender aspectos médicos a un abogado que no cursó o que no tuvo en su carrera medicina legal como materia, que es muy básico lo que vemos en medicina legal en la licenciatura en Derecho, sí, sí es muy básico, pero aún así es muy importante o son importantes los aspectos que vemos en esa materia, ¿no? Entonces, ¿qué nos menciona esta diapositiva? Al abogado que conoce de medicina legal posee un amplio repertorio de pruebas médicas como litigante, como defensor o como fiscal, ya sea para formularlas o rebatirlas y como juez para aceptarlas, rechazarlas o interpretarlas. Cuando hablamos tal vez de derecho civil o familiar, en donde la mujer y los hijos sufren violencia intrafamiliar, llegan a hacer la denuncia con golpes, con lesiones a nivel de la superficie corporal, pues con quien llegan directamente es con un abogado. Pero si este abogado sabe que las lesiones que llevan los niños y la mujer son de diferente data, son de diferente cronología, pues ya puede él ir formulando mayores aspectos en contra de la persona que la mujer refiere como su agresor, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo que a lo mejor llega así con un ojo morado, pero a lo mejor a nivel de las caras anteriores de ambos brazos en sus 3/3, pues tiene equimosis por dígito, presión amarillas, verdes, a lo mejor en los muslos tiene equimosis azules, a lo mejor lleva una radiografía de uno de sus hijos con datos de fractura hace, no sé, un año, 10 meses, y cuando se le toma la siguiente eh, rayos X, perdón, la siguiente radiografía, pues ya vemos remodelación, etcétera, ¿no? Entonces, sí, el abogado debe de saber medicina legal para ofertar pruebas, para ofertar tal vez un peritaje en materia de medicina y tiene que saber qué pedir. Muchos abogados dicen, pues hágame un dictamen, sí, pero ¿de qué? O en función de qué, o qué quieres que yo como médico te responda a ti como abogado, qué te va a servir, ¿no? Muchas veces sí, el abogado sabe qué preguntar, pero varias no, en donde el médico es quien le dice, pues sabes qué, pregúntame tal, o el planteamiento házmelo en este sentido para que yo te responda con verdad lo que tú requieres, ¿no? Entonces, pues vean, el campo de acción siempre es tanto en la medicina como en el derecho. ¿Quién más está inmiscuido o dentro del campo de acción de la medicina legal? El legislador, ¿no? Si estamos hablando de alguien que dictamina normas o leyes o realiza normas o leyes, pues deben ser congruentes con la doctrina médico-legal. ¿Por qué? Si tenemos a alguien que sepa de medicina y formule normatividad congruente, pues es porque conoce, ¿no? ¿Cuántos médicos no hemos escuchado que se han quejado
porque la norma o el código o la ley se está aplicando, pero no considera que somos médicos. A veces nos considera como si fuéramos o trabajáramos en otro ámbito, no en contacto con la vida y la salud de las personas. Y es por eso que a veces hemos tenido pues marchas, hemos tenido inconformidad con cómo se ha llevado un proceso jurídico para uno o para varios de nuestros compañeros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se conoce, no se sabe de medicina en un amplio sentido. Hablamos también de alguien bien importante, sí, bien importante, el policía, ¿no? Llámese policía municipal, policía estatal, policía de investigación. El cuerpo de policía es muy importante y tendría o debería de tener conocimientos médico-legales, por supuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces en un presunto delito, pues el policía ya dejó que se acercaran los mirones, ¿no? Como coloquialmente lo decimos. A veces la persona que fue ultimada o que fue baleada, que fue lesionada por arma blanca, atropellada, bueno, infinidad de circunstancias, pero ya se acercó la familia, ya le pusieron una vela, ya lo taparon con una sábana, en fin, cosas que tal vez no son malas, pero cuando hablamos de un, una investigación judicial, pues van a alterar mucho el contexto, ¿no? Van a alterarnos los indicios, van a tal vez contaminar, no tal vez, van a contaminar la escena, el lugar de hechos, el lugar de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que el policía, como primera persona que llega cuando se denuncia algo violento, pues debe de saber medicina legal para preservar indicios en la víctima, en el victimario también, cuando hablamos de alguien que es encontrado en flagrancia, en la escena, que permita al médico rendir un dictamen más preciso y útil para la administración de justicia, ¿no? Entonces vean que pues cuántas personas están inmersas en lo que en un todo para la aplicación de la medicina legal. Bueno, y estamos observando una imagen de la escena del crimen en donde quien delimita la escena es el policía de la corporación que ustedes quieran, y al ingreso o quien debería de ingresar a las inmediaciones y por dentro de los límites, pues son los peritos, ¿no? Peritos que pues el nombre viene porque son doctos o son los hábiles en la materia. Aquí vemos peritos en materia de fotografía, peritos en materia de criminalística y posterior al levantamiento y la fijación de un cadáver, cuando hablamos de un cadáver, pues quien lleva toda la responsabilidad desde el ingreso al anfiteatro hasta la salida, ya sea reconocido por familiares o que siga en calidad de desconocido hacia una fosa común, pues es el médico forense. Y bueno, este es algo pues muy básico. Mientras la medicina estudia cada enfermedad de los seres humanos, la medicina legal analiza las consecuencias en cada uno de ellos de la enfermedad de toda la sociedad, que es la delincuencia. Entonces, precisar que la intervención del médico forense va a ser en un anfiteatro cuando hablamos de una violencia exterior. Cualquier muerte violenta tiene que ingresar al anfiteatro del servicio médico forense. Cualquier persona que muera
tal vez en hospital, pero que el ingreso a ese hospital sea por arma de fuego, por arma blanca, por un hecho de tránsito terrestre en el modo que ustedes quieran, la modalidad de choque contra objeto fijo, volcadura, etcétera. Aunque llegue al hospital y esté un mes y tal vez la causa de la muerte pues ya la tenga el médico de hospital, esa persona tiene que ingresarse al anfiteatro puesto que es sujeto de un acto violento, ¿sale? Entonces sí es pues ver muchas características, muchas circunstancias, y en el hospital a veces es difícil que conozcamos todos los detalles porque a lo mejor el paciente atropellado pues ya está en la terapia intensiva, ya sufrió dos paros cardíacos, ya se le dio la reanimación, salió del primero, el segundo están en la ronda de reanimación avanzada y no sale, y el médico de la terapia dice, bueno, pues ya, yo expido el certificado, ¿no? Y entonces sí hay el conocimiento de que aunque llegó a la terapia intensiva, a lo mejor por una descompensación metabólica importante, pues sigue siendo sujeto de investigación y tiene que dar parte al Ministerio Público para que ese cadáver sea trasladado a un anfiteatro. De acuerdo a esto, bueno, ¿cuáles son las características médicas? Las características médicas en la medicina legal es de acuerdo a una especialidad diagnóstica. Nosotros no podemos dar un pronóstico. Nosotros no estamos aplicando la clínica en alguna patología o en alguna enfermedad en donde decimos, bueno, ok, trae una JEPI, le damos su antibiótico tantos días de acuerdo a las características o a la sintomatología que trae el paciente, y bueno, el pronóstico pues va a ser bueno, ¿no? O si tenemos un paciente a lo mejor con una fractura cerrada femoral, pues ahí en el pronóstico nos vamos a un pronóstico reservado, ¿no? O si tenemos a un paciente que ingresa por una caída desde una azotea y al momento con convulsión, y cuando ingresa con una fractura expuesta, a veces tejido encefálico expuesto, pues ahí podemos decir que un pronóstico malo para la vida. Entonces, acá en la medicina legal, nosotros no somos una especialidad pronóstica, perdón, sino diagnóstica. Los signos que se obtienen de una persona viva o muerta nos sirven de base para llegar a un diagnóstico. Esto o lo que nosotros certificamos, recuerden que certificar es dar fe, lo que nosotros certificamos lo vamos a plasmar en un documento que llamamos dictamen médico legal, que es un medio de prueba que se realiza. Pero como parte de la documentación médico-legal, pues vamos a tener dictámenes, vamos a tener certificaciones, vamos a tener consultas. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a precisar cuál documento qué documento es para cada caso, ¿no? En demandas de mala práctica médica, la interconsulta con especialistas en el área que origina el litigio es muy importante. Este párrafo, esa manera de sugerencia, siempre es importante que los colegios tuvieran peritos consultores o que hubiera un departamento de medicina legal, ¿no? Que sirva para mediar o para tal vez eh, evaluar, precisar, etcétera, diferentes características. Y bueno, esto es lo que les comentaba. En la medicina legal existe el nombrado criterio médico legal. El criterio
pues todos tenemos criterio, ¿no? Lo vamos a aplicar de acuerdo a tal o cual circunstancia. Acá es lo mismo, es propio de la especialidad y nos permite intervenir en otras especialidades de la medicina. ¿Por qué? Porque yo como médico forense debo de saberme las guías clínicas para el puerperio, para el tratamiento de la diabetes, para el tratamiento de la hipertensión, para la preeclampsia, para todas las que hay. Y tal vez, si no sabérmelas de memoria, conocer cuál es su campo de aplicación, cuáles son las definiciones utilizadas para tal o cual guía. Y entonces es así como yo puedo intervenir a lo mejor en un caso ginecológico, en donde piden o el ejemplo tal vez demandan al ginecólogo porque realizó cesárea en una paciente con características, no sé, imaginen, semana 37 de gestación con dolor, dolor importante, sangrado, cifras tensionales elevadas, etcétera. Entonces, pues ahí hablamos que se tiene que ver todo el panorama, se tiene que ver qué tanto el médico se apegó a la normatividad vigente, por qué realizó tal o cual tratamiento y pues casi en un porcentaje importante, pues las demandas por mala práctica médica pues no van en función de lo que realizó el médico de acuerdo a su especialidad, sino muchas veces es por el trato que el médico le da al paciente, ¿no? Tratemos de siempre no hacer todo lo que el paciente quiera o diga, porque al final el médico, si no es, no somos los que mandamos, pero sí los que indicamos realizar tal o cual acción para mejorar el estado de salud o para preservar el estado de salud de nuestros pacientes. Entonces, por eso se llaman indicaciones médicas, no para que el paciente haga lo que crea conveniente, sino lo que es, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de este criterio médico legal para, para poder dictaminar en cualquier especialidad de la profesión médica. También hablamos que el criterio médico legal es el que se utiliza para hacer entendibles los aspectos médicos al abogado, ¿no? Muchas veces llegan, no sé, preguntan y te dicen, es que doctora, ¿no? ¿Por qué requirió, no sé, 8 paquetes, 8 concentrados eritrocitarios la paciente si aquí menciona el médico que la hemoglobina venía en 11? Y a veces hay abogados que sí leen, que sí, pues sus cuestiones las tienen bien fundamentadas y tú, o por lo menos yo, pues no se trata de echarle tierra al compañero, ¿no? Quien dictamina en un caso médico contra o en una carpeta en donde se denuncia a un médico, pues es médico a médico. O sea, un médico siempre interviene para ver lo que realizó otro médico. Ya la interpretación o cómo la aplique es función del abogado o del juez, ¿no? Pero eso recuérdenlo, siempre que se hace un dictamen a favor o en contra de un médico, lo hizo otro médico, no lo hace alguien que desconozca de medicina, ¿no? ¿Cuál es el otro aspecto del criterio médico legal? Pues que otorga a la medicina legal el carácter de verdadero puente entre la medicina y el derecho. Entonces, hasta aquí es
lo que vamos a abarcar como introducción y como definición y campo de acción. Vamos a continuar con historia de la medicina legal. Yo sé que los aspectos históricos de todo a veces no son tan interesantes, pero bueno, pues los tenemos que checar como parte de los temas que vienen en nuestro programa. Y bueno, pues vemos que aunque no se haya hablado tanto de la medicina legal previamente, pues ahorita vamos a ver que sí, se hablaba de aspectos médico-legales desde hace mucho, desde tiempos, pues ya ustedes ven aquí imágenes importantes, la Edad Media, el Renacimiento, la etapa científica, etcétera, ¿no? Entonces vamos a puntualizar los aspectos más importantes de la historia de la medicina legal. Y bueno, vamos a empezar con la antigüedad. En la antigüedad, el primer experto médico legal fue Imhotep. Él era, o bueno, estuvo ubicado en Egipto en el año 3000 antes de Cristo. Fue la más alta autoridad del rey Zoser y el arquitecto de la Gran Pirámide de Saqqara. Aquí hablamos de la medicina egipcia. Aquí la medicina egipcia estaba socializada. Los médicos eran pagados por el Estado y existían algunas especialidades en donde se castigaban los errores profesionales. Entonces vean desde cuándo pues se aplicaba la palabra castigo cuando se obraba mal o se realizaba alguna mala acción que pues sí terminaba o culminaba con la muerte de algún paciente, ¿no? Y no solamente con la muerte, ¿no? También a lo mejor alguna complicación que pudo haber no llegado a esa complicación, ¿no? De ahí en adelante vamos a ver que hay diferentes códigos, que se escribieron diferentes normas, diferentes tratados que regulaban la práctica médica. El primer código escrito fue el Código de Hammurabi. Yo creo que esto ya es de conocimiento general. Esto lo vimos en pues prácticamente en toda nuestro trayecto académico. Y bueno, aquí lo vamos a recordar más aplicado a nuestra materia. El primer código, Código de Hammurabi, en Babilonia, en el 1700 a.C., que junto con el Código de los Hititas, en 1400 a.C., constituyen las pruebas de la relación entre la medicina y la ley, o la medicina y el derecho. Siguiente o posterior a esto estuvieron las 12 tablas. Estas 12 tablas que fueron vigentes durante 9 siglos a partir del año 451 a.C. y donde se van a incluir normas importantes acerca de la duración del embarazo y la responsabilidad del enfermo mental. Entonces esto como aspecto histórico en la antigüedad. Posteriormente, con la Edad Media, tenemos o encontramos dos códigos importantes. El primero, el Código Justiniano, en el 529 al 564 a.C., en la declinación del Imperio Romano. Aquí hablamos que el Código Justiniano regulaba la práctica de la medicina en cirugía y obstetricia. Y aquí el papel del experto médico
se imponían penas por mala práctica profesional. Aquí ya estamos hablando de penas. Cuando hablamos en materia jurídica de castigo, el castigo va en función de una pena o una sanción. Si estoy hablando de una sanción al delito, no sé, ahorita el que ustedes quieran, la sanción va desde pago hasta hasta a veces en restricción para visitar algún lugar, una sanción administrativa, etcétera, ¿no? Cuando hablo de las penas, una pena y la principal es la pena privativa de la libertad, que es la cárcel, ¿no? Después vamos a hablar del Xi Yuan Lu. Ese código fue escrito por un juez chino en el siglo XIII, en el que las lesiones se clasificaban de acuerdo con el instrumento que las causaba y su gravedad se graduaba según la región corporal afectada. Si ustedes se dan cuenta, pues no dista mucho de lo que se realiza en la actualidad. Nosotros podemos ver que de acuerdo a la anatomía topográfica, una región es más propensa a sufrir un daño permanente o un daño vital que otra región, ¿no? Entonces aquí hablamos de la gravedad y la región corporal de acuerdo con el instrumento que la causaba. Me voy a otra vez, me vengo a nuestra época. No es lo mismo que a nivel de cráneo haya una lesión por objeto contuso, llámese piedra, un bat, hasta a veces un martillo, que una lesión a nivel de la misma región por una bala disparada por una pistola, ¿no? Por un revólver. Continuamos con el Renacimiento. En el Renacimiento, en 1507, el primer país que contó con un código penal fue Alemania. Como fue auspiciado por el obispo de Bamberg, se le va a conocer como Código de Bamberg, ¿no? El Código de Bamberg es el primer código penal completo que se realizó en Alemania en el año de 1507. En 1537, el emperador Carlos V promulga el Código Carolino basado en el previo, en donde se estipulaba la obligación del médico de auxiliar a los jueces en casos de homicidio, lesiones, envenenamiento, aborto e infanticidio. Y aquí ya vemos que pues ya los delitos ya van tomando nombre, ¿no? Homicidio, lesiones, envenenamiento, aborto e infanticidio, por mencionar algunos. En la segunda mitad del siglo XVI vamos a hablar de tres personajes importantes. El primero, Ambrosio Pare, francés, que en 1575 se dedicó a hacer reportes metodológicos para la realización de informes médico-legales y descubrir las enfermedades simuladas. Después vamos a encontrar a Fedele, italiano, que en 1602 publica De Relationibus Medicorum, ¿no? En donde vemos aspectos importantes en función de la medicina legal. Y entonces vemos que pues a medida que van avanzando las épocas o los años, pues la medicina legal va teniendo mayor campo de acción, mayor importancia a nivel mundial y también pues a nivel de nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de de todas las aplicaciones de esta rama, pues ahí estamos viendo, ¿no? Ambrosio Pare es considerado la principal figura quirúrgica, el más grande cirujano
del Renacimiento en Europa. Y bueno, pues es, es muy importante hablar de este personaje en la época del Renacimiento. El tercer personaje en el Renacimiento fue Paulo Sacchia, igual italiano, que supera a Fedele con la obra Cuestiones médico-legales, ¿no? Entonces, vemos que Sacchia fue, o sus obras fueron publicadas en 1621 y 1635, y aquí vemos que la primera cátedra independiente de medicina legal se establece en la Universidad de Viena en 1804 a cargo de Ferdinand Bernhard Wietz. ¿Qué más de nombrar en el Renacimiento? Pues que Ambrosio Paré es considerado el padre de la medicina legal, ¿no? Entonces, pues igual si ustedes tienen o pueden leer más datos de estos tres autores, bueno, Ambrosio Paré es uno de los más importantes, es considerado como el padre de la medicina legal. Y bueno, continuando con la historia de la medicina legal, pues vamos a hablar del desarrollo extracontinental. Como extracontinental, pues vamos a hablar del resto de los países en Europa. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta bandera importante que seguramente ya identificaron, que es Francia. Y bueno, la primera obra de renombre fue el Tratado de Medicina Legal de Fodere en 1814 en Francia. Orfila, quien era español, o bueno, su nombre completo, Mateo José Buenaventura Orfila, es considerado, o es el primer, fue, perdón, el primer catedrático de medicina legal en la Universidad de París, quien publica el Tratado de los Venenos. Esto es importante. Buenaventura Orfila es conocido como el padre de la toxicología, ¿vale? En 1821 va a publicar otra obra importante que son las Lecciones de Medicina Legal. De igual manera, ya no en Francia, sino en España, encontramos que el primer catedrático de la materia en Madrid en el año de 1843 es el maestro Pedro Mata, y otro español importante en el desarrollo de la medicina legal pues es Juan Antonio Gisbert Calahuigt. Calahuigt es uno de los autores más importantes en cuanto a medicina legal. Escribió un tratado de medicina legal todavía que sirve como libro de consulta. También escribió el otro tratado de medicina legal y toxicología. Y bueno, son libros que pues que son básicos para el conocimiento de la medicina legal, y vean desde cuándo están presentes, ¿no?, en la historia. Hablamos del Reino Unido, siguiente país. La docencia de la medicina legal en el Reino Unido pues se inicia por Andrew Duncan del año 1744 a 1825 en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, en el año de 1807. En la organización médico-legal inglesa hablamos de que hay tres tipos principales de funcionarios.
El Reino Unido, en cuanto a medicina legal, pues tiene muy delimitada su quehacer, hasta donde entra el coroner, que es quien realiza el levantamiento. Después el cirujano de policía, quien se encarga de todo, de transportar todos los indicios. En este caso, el principal indicio, cuando hablamos de el quehacer médico forense, pues hablamos del cadáver. Y el patólogo forense. Cuando hablamos de la, la estructura del Reino Unido, pues también tenemos en México, tenemos también la intervención de patología, de toxicología, de psiquiatría forense, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, nada más mencionar que a nivel de la Organización Médico Legal Inglesa, pues los funcionarios van a ser estos tres. No quiere decir que en el resto de los países pues no exista la figura del patólogo forense, que también es muy importante para ayudar a dilucidar tal vez una causa de muerte incierta. Siguiente bandera, Italia. Italia tiene una aportación muy importante en cuanto a la psiquiatría forense. Yo creo que varios de ustedes ya han escuchado hablar de César Lombroso. César Lombroso, médico, quien se conoce como el padre de la criminología. Eh, en, en la carrera de médico cirujano, pues no es como que parte del programa que veamos criminología y criminalística, pero César Lombroso fue un médico que en esa época, hace ya muchísimos años, se encargó de estudiar los aspectos antropométricos de las personas que delinquían. Él fue quien realizó diversos estudios en manicomios y en prisiones. Él fue director de ambos, de prisión y de manicomio, y él decía que no era lo mismo que un enfermo delinquiera a una persona considerada como dentro de la normalidad. Sus estudios han sido muy importantes en el campo de la criminología, de la victimología, en donde algunos dicen que pues no nada más porque tengas prognatismo, porque tengas una frente prominente, una nariz ancha, unos ojos hundidos o unos ojos grandes y expresivos, pues quiere decir que te vas a ir hacia la delincuencia, ¿no? Y si no lo tienes, vas a ser una persona recta en tu quehacer diario. Pero es interesante si ustedes alguna vez tuvieran la duda o tuvieran el interés de leer a César Lombroso y su teoría lombrosiana, pues yo creo que sí, los que vayan un poquito más hacia la psiquiatría, que ya les guste como parte o que quieran ser psiquiatras como parte de su formación, es una lectura interesante. Y bueno, la medicina legal italiana tradicionalmente se ha caracterizado por la prevalencia de la psiquiatría forense para el estudio. Vamos a continuar, ya nos fuimos a Europa, por eso es que se llama desarrollo extracontinental, porque no estamos en ese continente. Entonces ahora vamos a iniciar con el desarrollo continental. Y bueno, en el desarrollo continental, pues tenemos ahí varias banderas, varios países como Chile, como Colombia, que tienen un amplio estudio de la medicina legal, que se han dedicado a realizar investigación, aplicación
de la normatividad, etcétera, bueno, pues son los países que ya les comenté, más que los demás, más que Argentina, más que Brasil, etcétera, más que a veces que hasta mismo Estados Unidos, pero el país que nos va a interesar conocer, pues es el nuestro, ¿no? Y obviamente, pues sí, como cultura general el resto de los demás, pero ahorita vamos a hablar de México, ¿no? De México como en cuanto a la medicina legal. Y bueno, ¿qué de importante o qué datos importantes tiene nuestro país? Aquí es ya durante la colonia, cuando hablamos de que por gestiones del obispo Zumárraga y virrey de Mendoza, se establece por primera vez la Real y Pontificia Universidad de México, cual, cual fuera inaugurada en el año 1533 durante el gobierno del virrey Luis de Velasco. Esta Real y Pontificia Universidad, que fue clausurada en el siglo XIX y posteriormente en el periodo presidencial de Valentín Gómez Farías, por decreto el día 23 de octubre de 1832, es quien funda el establecimiento de ciencias médicas. Y ustedes ahorita dirán, pues por eso es que el 23 de octubre es el Día del Médico. Pues sí, efectivamente, no es porque ese día se les haya ocurrido, ¿no? Que sea el Día del Médico, sino efectivamente por este antecedente histórico que fue el establecimiento de ciencias médicas. Obviamente en este establecimiento pues hablamos de la carrera de médico cirujano, dentro de la cual se crea por primera vez la cátedra de medicina legal, quien tuvo como primer profesor al doctor Agustín Arellano, el día o nombrado el 27 de noviembre de 1833. Y bueno, aspectos históricos importantes en nuestro país. En el siglo XIX, la figura más destacada fue el maestro Luis Hidalgo y Carpio, a quien se le reconoce como el fundador de la etapa científica de la medicina legal en México, o padre de la medicina legal en nuestro país. Escribe dos obras importantes: Introducción a la medicina legal mexicana y un compendio de medicina legal también, que fue texto de la Facultad de Medicina varios años. En la bibliografía científica en México se han destacado diversas obras. Vamos a mencionar únicamente tres de ellas. El primero, que es Medicina Forense, de Alfonso Quirós Cuarón. Es igual un texto médico en donde se revisan temas que van más hacia el estudio médico forense. Alfonso Quirós Cuarón es considerado padre de la criminología mexicana, o padre de la criminología en México, ¿no? Entonces, de igual manera, si quieren ustedes alguna vez leer acerca de estos autores, bueno, pues saber que varios de ellos pues estuvieron en contacto directo con el sistema judicial en nuestro país. Después vemos el siguiente autor, que es Ramón Pérez Fernández. Ramón Pérez Fernández, quien también realiza una obra de igual nombre, Medicina Forense. Este autor lo podemos ubicar en el ámbito del derecho, Ramón Pérez Fernández. Y por último, vamos a hablar del Manual de Introducción a la Criminalística, todavía utilizado como libro de consulta, el
¿Quién lo realiza? Bueno, es el doctor Luis Rafael Moreno González, cirujano por la UNAM, presidente de la Academia Mexicana de Criminalística, etcétera, ¿no? Entonces, es pionero, fue pionero en el campo de la medicina legal y pues sus obras las pueden encontrar, varias de sus obras, no nada más esta, sino varios de los libros que él ha realizado, pues en función de la criminalística, la medicina legal y todos los temas que confluyen para la investigación. Entonces, esto es cuanto al tema de introducción de la medicina legal, en donde abarcamos definición, historia y campo de acción. Muchas gracias.